Vamos a estar leyendo desde el versículo 10 hasta el 17 de Primera de Corintios 3, ¿sí? Aquellos que pueden hacerlo, los invito a ponerse de pie. Primera de Corintios 3, 10 al 17. Dice así de esta manera, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Muy bien, vamos a tener un momento de oración. Amado Padre, damos muchas gracias por este tiempo de adoración mediante los cánticos. Damos gracias por habernos dado luz para entender lo que estamos cantando. Pero deseamos, Padre, que lo que hacemos sea de corazón, que la alabanza pueda subir a tu presencia como una ofrenda de olor grato. Y asimismo ahora, al abrir tu palabra, pedimos que nuestros corazones puedan rendirse ante ella, para que también podamos adorarte de sincero corazón. Obra más allá de lo que hemos de decir en este momento. Confiamos en la obra soberana y poderosa de tu Espíritu, no solo para hacer entender, sino para llevar nuestros corazones en obediencia a Cristo, ya sea para salvación, o ya sea, Padre, para que nuestras vidas puedan ser ordenadas conforme a tu palabra, para crecer en la imagen de Cristo. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Muchas gracias. Bueno, comienzo ahí con una diapositiva donde se va a ver un gráfico donde nosotros tenemos lo que estamos viendo hasta ahora. Capítulo 1, 10 al 4, 21 es lo que estamos viendo, habla sobre las divisiones en la iglesia. 1, 10 al 17, Pablo plantea el problema de la iglesia. 1, 18 al 25, 18 al 2, 5, expone el Evangelio. 2, 6 al 3, 4, confronta el pecado de la iglesia de carnalidad. Y 3, 5 al 4, 21, ahí estamos nosotros, ¿sí? Es como un mapita, estamos en ese lugar. 3, 5 a 4, 21 es un llamado a la humildad, donde Pablo ya cierra el tema de las divisiones en la iglesia, y dentro de esa parte, de esa temática, todo está centralizado en la pregunta: ¿qué es Pablo y qué es Apolos? 3:5 a 4:21 Pablo responde esa pregunta, ¿sí? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Y va dando respuestas, ¿sí? Cada argumento que encontramos, cada sección que encontramos aquí, Pablo va dando respuestas a esa pregunta. La primera respuesta es: ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Bueno, la primera respuesta de 3:5 al 9 son servidores. Eso fue lo que vimos la semana pasada. La segunda respuesta que él va a dar a esa pregunta, ¿qué es Pablo y qué es Apolos?, la tenemos en 3:10 al 17, y es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Qué es Pablo y qué es Apolos? Son edificadores. Eso es lo que encontramos en este texto aquí, y que ya que nosotros tengamos una idea general para saber en qué nos encontramos al ver un pasaje tan extenso hablando de un solo tema, ¿no? Bueno, nos encontramos en ese lugar, en ese mismo espacio, ¿sí? Estamos respondiendo esa pregunta junto con Pablo: ¿qué es Apolos y qué es Pablo? ¿Sí? Y esta sección que vamos a empezar en esta mañana con la ayuda del Señor tiene un tono de una seria advertencia, ¿sí? Después de haber hablado acerca de los servidores que no son nada, esa es la conclusión a la que Pablo llega en la sección anterior, en comparación con Dios y viendo que Dios es el que hace la obra en realidad dentro de la iglesia. Los servidores son nada, ¿sí? Son colaboradores de Dios nomás. En esta segunda sección hay un tono de advertencia por parte de Pablo, ¿sí? Noten lo que dice versículo 10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero, y ahí viene el eje de todo lo que se va a decir acá. Este es el eje, todo lo que se dice gira en torno a esta expresión: pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es una advertencia lo que da Pablo. Tengan cuidado con esto, y va a darles una advertencia en cuanto a la iglesia, obviamente, ¿sí? Esa palabra mirar
que encontramos allí en esa expresión, ¿sí? Cada uno mire, bueno, indica tener cuidado, ser precavidos y ser cautelosos. Por eso hay un tono de advertencia. Por ejemplo, esa palabra Pablo la utiliza en 8:9 para decir, pero mirad, es la misma palabra en griego, ¿sí? Mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Vamos a hablar en ese momento, cuando lleguemos al capítulo 8, sobre los cuidados que debemos tener nosotros para no ser tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, a nadie. Debemos tener mucho cuidado cómo nos conducimos. También se usa en 10:12 esa palabra mirad. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenga cuidado, sea cauteloso, porque usted puede caer, y hay una mención en ese contexto de algunos pecados en los que había caído Israel, y dice, miren, que no vayan a caer ustedes en los mismos pecados. Entonces el tono de esa palabra es, sean cuidadosos, es como una advertencia, ¿sí? Así que cada uno mire, esa expresión, es una exhortación a ser cuidadosos, y escuche esto, a ser cuidadosos por la manera en que sobreedificamos. Cada uno mire, o sea, sean cuidados, cada uno mire cómo sobreedifica, ¿sí? Pablo pasa ahora de la sección anterior donde utilizó una figura agrícola, ¿sí? El que siembra y el que riega, una figura de la agricultura, ¿verdad? Ahora Pablo cambia de tono, de figura mejor dicho, y va a la figura de lo que es la arquitectura, ¿sí? Habla de edificación, habla de un edificio. Versículo 9 había terminado así diciendo, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Usó la figura de la agricultura. Pero termina el versículo 9 diciendo edificio de Dios, como haciendo un puente para la nueva figura que va a utilizar para dar otra enseñanza más, para ayudar a los corintios a resolver su problema de divisiones, ¿sí? Y mediante esa figura de arquitectura, de un edificio, ¿sí?, que se va construyendo, Pablo ilustra el servicio cristiano, ¿sí? De eso es el punto central acá, ¿eh? Acá se habla de servicio cristiano, ¿sí? Ese es el punto central. El servicio cristiano, Pablo lo ilustra como obreros que colaboran en la edificación del edificio de Dios. Es una figura que usa Pablo para enseñarnos cuál es el rol de los creyentes dentro del contexto de la iglesia. Bueno, somos edificadores. Él va a hablar de sí mismo como un perito arquitecto, pero en realidad también es parte de esos que edifican la iglesia, como los demás creyentes, ¿verdad? ¿Sí? Obreros que colaboran en la edificación del cuerpo de Cristo o del edificio de Dios. Este edificio, que dice Pablo, vosotros sois el edificio de Dios, este edificio es llamado en el versículo 17 el templo de Dios, ¿sí? Las dos cosas es lo mismo. Y no es un edificio literal, ¿sí?, como este, donde nosotros nos reunimos, no es un edificio literal, es una figura, y se refiere a los creyentes congregados de manera bíblica en una iglesia local, ¿sí? Los creyentes que vienen aquí regularmente a congregarse cuando la iglesia tiene reuniones, ¿sí?, de manera bíblica, y de manera bíblica significa que un grupo de creyentes juntos en una cafetería para charlar simplemente de teología no es una iglesia, ¿sí? Tengamos cuidado con eso. Ya he mencionado esto. En las familias que son 5 o 6 creyentes, ¿no? Cuando se juntan a almorzar en su casa, son 5 o 6 creyentes congregados allí, no es una iglesia eso. Eso no es una iglesia, porque hay que falta, muchas cosas faltan. Eso lo enseñé en eclesiología en la pandemia, pero faltan muchas cosas para que sea una iglesia. Bueno, los creyentes congregados de manera bíblica en una iglesia local, esos son el templo de Dios. Eso es el templo de Dios, ¿sí? Por eso puse un acento ahí en las notas, en la proyección, un acento en sois, lo que ellos son, ¿sí? La iglesia local de Corintio, Pablo dice, ustedes son el templo de Dios. Y los creyentes, los que son salvados, congregados en este momento, cuando están congregados, si un creyente solo en su casa no es el templo de Dios, el edificio de Dios. Es la iglesia congregada en un lugar específico, de manera bíblica, son el templo de Dios, ¿sí? Así que cada uno mire cómo sobreedifica, esa expresión es una advertencia necesaria, queridos hermanos, que Pablo introduce aquí en este desarrollo de la temática. Recordemos que cuando esta carta se leyó de un tirón en la iglesia. Nosotros estamos viendo parte por parte cada domingo, pero en la iglesia en Corinto se leyó de un tirón, ¿sí? Y para ellos que estaban escuchando, ellos podían seguir el hilo de pensamiento desde capítulo 3, versículo 5 en adelante, y podían seguir el hilo. Nosotros tenemos que recordarlo, ¿no? Pablo introduce aquí una advertencia que es necesaria. ¿Por qué es necesaria? Bueno, porque esta advertencia que va a dar
elimina el concepto equivocado de la soberanía de Dios. Cuando vimos la sección anterior, hablamos del que el que da el crecimiento, ¿quién es? Dios. Y hablamos que Dios no necesita de los obreros en realidad. Dios no necesita de personas trabajando para que su obra sea llevada adelante. Es una gracia que Dios nos concede a los creyentes poder ser sus colaboradores. Pero Él puede llevar adelante su obra sin nosotros, ¿sí? Bueno, alguien podría pensar ante esto diciendo, bueno, si Dios es el que da el crecimiento, bueno, ¿para qué vamos a trabajar tan esforzadamente si Dios va a dar el crecimiento igual, no? Ese sería un pensamiento equivocado sobre la soberanía de Dios. Dios es el que da el crecimiento, pero eso no significa que los obreros no deben dar su mejor esfuerzo. Entonces trata de eliminar enseguida, Pablo, ese argumento que dice, si Dios da el crecimiento, bueno, muchachos, no nos esforcemos tanto, porque va a pasar y va a pasar. Y Pablo dice, no, de ninguna manera. Dios es soberano, pero nosotros somos responsables. Y esa es la idea de la expresión de la advertencia aquí, ¿sí? La soberanía de Dios, queridos hermanos, no anula la responsabilidad humana. Estas dos doctrinas son muy difíciles de explicar porque la Biblia misma no termina de explicarnos cómo estas dos doctrinas se unen, ¿sí? Donde se une la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Pero que la Biblia las enseña casi siempre, voy a decir esto, casi 98% de las veces las enseña juntas, eso está claro, que van de la mano, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, sí, van de la mano. Y el hecho de que Dios dé crecimiento, que depende de él el crecimiento de su obra, no anula de ninguna manera que nosotros los creyentes somos responsables por llevar adelante el trabajo que Él nos ha encomendado de edificar, de sobreedificar la iglesia de Dios, ¿sí? Dios es soberano, pero nosotros debemos ser cuidadosos y responsables al servir en la iglesia de Dios. Esas dos cosas son dos verdades bien afirmadas en las Escrituras, ¿sí? Y las dos las creemos, o por lo menos este pastor cree firmemente en las dos. Y cuando enseño soberanía, lo enseño con mucho énfasis, y cuando enseño responsabilidad, lo enseño también con el mismo énfasis, porque las dos doctrinas están en la Escritura. Bueno, a la luz de esto, que es un tono de advertencia, el tema en esta mañana que nos presenta este pasaje es este. El servicio en la iglesia de Dios demanda temor reverente, porque este es el acento, a llamarle la atención, tirarle la oreja a los corintios y dijeron, ustedes están sirviendo de una manera muy descuidada en la iglesia. Ustedes están procediendo sin temor. Y la intención de esta sección es llevarlos a ellos a tener temor reverente al servir en la iglesia, ¿sí? Bueno, la pregunta a responder es ¿por qué? ¿Por qué el servicio demanda gran temor? ¿Por qué el servicio en la iglesia demanda gran temor? Bueno, el servicio en la iglesia de Dios demanda temor reverente, en primer lugar, porque el fundamento de la iglesia es Cristo. Versículos 10 y 11 es eso. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se sobreedifica. Ya cerró todo ahí, la advertencia. Pero vuelve a mencionar el acento, Pablo, en versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿sí? Cristo es el fundamento, por eso debemos proceder con temor. ¿Sí? El fundamento, cada vez que se utiliza esta figura, es una figura, ¿sí? Para hablar de una verdad, ¿sí? Cada vez que se utiliza esta figura se está haciendo alusión al fundamento de las construcciones antiguas, ¿sí? De la época de Cristo, donde una piedra angular, ¿sí? Consistía en una piedra angular que se ponía en un ángulo, la piedra donde se empezaba la construcción. Hoy es diferente, pero se ponía en un ángulo la piedra que iba a ser la guía, la dirección en la construcción, ¿sí? Normalmente se ponía en una esquina de la edificación, justamente para guiar a los obreros durante el trabajo. Eso servía la piedra angular, lo hemos enseñado también cuando enseñamos eclesiología y teníamos algunas imágenes para ayudar ahí. Y esa piedra angular que se usaba y se ponía y servía de referencia para todas las construcciones en aquel entonces, era la piedra más grande, dicen los que conocen sobre esto, más sólida y mejor elaborada de todas las que había en la edificación. Una vez colocada esa piedra en el ángulo, ¿sí? De lo que iba a ser el edificio, ¿sí? Se determinaba, ¿sí? Como base, se convertía en la base, para determinar cada medida en el resto de la construcción, y todo se alineaba en virtud de esa piedra que estaba en el ángulo. Todas las medidas se sacaban para el edificio en virtud de esa piedra angular, ¿sí? Bueno,
Se habla de Cristo como el fundamento, y cuando se habla de Cristo como fundamento es la piedra angular, la piedra que va en el ángulo, ¿sí? Cristo como la piedra angular de la edificación de la iglesia es nuestro estándar de medida y alineamiento. Eso significa el hecho de que Cristo es el fundamento. En virtud de Él, a partir de Cristo, se hace todo en la iglesia del Señor, ¿sí? Así que, ¿de qué manera Cristo es la piedra angular? Bueno, Efesios capítulo 2, versículo 20 nos responde a nosotros diciendo esto. Un pasaje conocido para los lectores de la Biblia, ¿sí? Dice así Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, de quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y ahí nos enseña en qué sentido Cristo es el fundamento de la iglesia. ¿Por qué? Necesitamos ver esto, porque Cristo no está de cuerpo presente hoy aquí. Uno dice, bueno, ¿y cómo Cristo es el fundamento? Él no está ahora, como decirlo, tenemos a Cristo ahí y de ahí tomamos todas las referencias y las medidas, o Cristo está acá y le preguntamos todo. ¿De qué manera Cristo es el fundamento, no? O tenemos que estar diciendo a cada rato Cristo, 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 para que nosotros sepamos que es el fundamento de la iglesia. Pues no, el texto nos responde a nosotros diciendo que el fundamento sobre el que la iglesia es edificado es sobre la doctrina de los apóstoles. Ese es el fundamento. De esa manera Cristo es la piedra fundamental, ¿sí? El fundamento de los apóstoles es la doctrina que ellos, los apóstoles, establecieron como la norma de fe y práctica para la era de la iglesia. Esa es la piedra fundamental sobre la que se apoya toda nuestra creencia y toda nuestra vida práctica, ¿verdad? Y la doctrina, ¿sí?, de la persona y la obra de Cristo es la piedra angular en torno a la cual giran todas las demás doctrinas en la Escritura. Voy a decir esto nomás así como un paréntesis pequeño para entender lo que significa esto de la piedra angular y la doctrina de Cristo como la piedra fundamental en torno a la cual giran todas las demás doctrinas. Si nosotros tomamos la doctrina de la moral cristiana, ¿verdad? Nosotros sabemos que en la Escritura se nos enseña cómo vivir de manera correcta. Eso es moral cristiana. Si usted a la moral cristiana, como por ejemplo no robarás, no mentirás y cosas así por el estilo, si nosotros le sacamos a esa doctrina la piedra angular, nosotros nos transformamos en religiosos nada más. Y en la iglesia hay mucho de eso. Personas que han tomado la moral cristiana, pero sin haber tomado la piedra angular de la obra de Cristo en la cruz. Y entonces si sacamos la piedra angular, esto toma otro tono. Y hay un montón de religiones que en realidad lo que hacen son moralistas, porque se han olvidado en realidad de la piedra angular que es Cristo crucificado. Entonces, por eso es que en torno a la piedra fundamental que es Cristo crucificado, muerto, resucitado, en torno a eso cobra no solamente alineamiento, sino tiene sentido todas las demás doctrinas en la Escritura, ¿sí? Y eso es lo que Pablo está queriendo decir aquí como Cristo, como la piedra angular, que es la sana doctrina, lo más importante en la iglesia, ¿verdad? Este es el fundamento, queridos hermanos, que estableció Pablo para fundar la iglesia en Corintio. Cristo lo expresó en capítulo 1, lo vimos nosotros, Cristo crucificado, sabiduría y poder de Dios. Sí, ese es el fundamento. Y la doctrina del Evangelio, queridos hermanos, es la piedra angular para la iglesia. Todo lo que se hace en la iglesia, y eso procuramos nosotros, todo lo que se hace se define con base a los principios del Evangelio, ¿sí? No es la necesidad lo que define cómo vamos a llevar adelante la iglesia, sino la doctrina del Evangelio. Los principios que encontramos en el Evangelio son los que determinan qué y cómo vamos a hacer las cosas en la iglesia, ¿sí? Edificar, queridos hermanos, sobre otro fundamento que no sea esa doctrina, es más, voy a decirles algo, se puede edificar una iglesia haciendo base en otra doctrina y estaríamos incurriendo en una herejía también. Podríamos edificar la iglesia apoyados y haciendo un énfasis, por ejemplo, en la doctrina de la soberanía de Dios, o haciendo un énfasis en la doctrina de la responsabilidad humana. Cuando se hace un énfasis en la doctrina de la responsabilidad humana, se cae en el legalismo, se cae en el ritualismo, se cae en el moralismo. Pero el énfasis nuestro siempre es Cristo crucificado y resucitado, ¿sí? Si edificamos sobre otro fundamento, bueno, partiendo de allí, después hay un montón de otras cosas que son un horror, que uno puede encontrar en iglesias falsas, ¿verdad? Edificar sobre otro fundamento conlleva condenación y destruye a la iglesia. Escuchen esto, porque esta es la advertencia de Pablo aquí. Edificar sobre otro fundamento conlleva condenación y destruye a la iglesia. Yo voy a decir que en un tiempo, llevo algunos años ya como predicador, incluso antes de ser pastor,
En un momento era tan enfático con la responsabilidad humana que me dio miedo de incentivar a la gente que me escuchaba a hacer cosas porque el predicador lo está diciendo. Me tuve que calmar en un tiempo, porque hacía tanto énfasis en la responsabilidad humana y me olvidaba del Evangelio, que tenía miedo que la gente empiece a hacer cosas por temor a que el pastor habló tanto de que hay que hacer, y me tenía temor de infundir religiosidad en las personas que me estaban escuchando. Por eso tratamos siempre de hacer un equilibrio en la enseñanza. Gracias a Dios esta enseñanza temática de una carta es variada y nos libra de eso, ¿verdad? Pero escuche este pasaje. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 5. Dice así, ustedes lo tienen aquí. Si alguno enseña otra cosa, ¿sí?, y no se conforma, no se ajusta a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina del Evangelio, y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿sí?, las dos cosas van de la mano, ¿sí?, está envanecido. Ahora noten las palabras que utiliza Pablo aquí para hablar de aquellos que no tienen como piedra fundamental Cristo crucificado y resucitado, ¿sí? Está envanecido. Y escuche lo que dice, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Dice esto, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Bueno, eso que dijo en Éfeso es lo que estaba pasando en Corintio. En un momento vamos a llegar al capítulo 9 y vamos a ver cómo Pablo habla de estos falsos maestros que estaban causando división dentro de la iglesia por causa de haber introducido en la iglesia en Corintio otro fundamento, que era la filosofía de los griegos y no Cristo crucificado, ¿sí? ¿Cuál es el problema de tener una falsa doctrina a la iglesia? Bueno, el problema es que afecta a la conducta de la iglesia. Afecta a la conducta de la iglesia, ¿sí? Así que todo esto describe la situación de Corintio, ese pasaje de Timoteo 6, y la iglesia estaba destruyéndose porque alteraron el fundamento, justamente aquello sobre lo que se sostiene y se edifica la iglesia. Queridos hermanos, una iglesia sin fundamento, sin el fundamento que debe tener, es una iglesia que comienza a dividirse y a caerse en pedazos. Y por eso este pastor periódicamente trata de acordarse de poder volver al Evangelio de Cristo, ¿sí? Eso es nuestro eje, el punto central en todo lo que hacemos. Bueno, miren con cuidado, no sea que estén edificando sobre otra base y no sobre la del Evangelio. Otros textos de advertencia son Gálatas capítulo 1, si un ángel del cielo u otra persona viene y les anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, y Pablo dice, incluso si nosotros venimos con otro evangelio, nosotros también estamos bajo la condenación de ser malditos. Así que es como diciendo Pablo, si alguna vez se me ocurre venir con otra cosa, ustedes ya saben que yo estoy bajo maldición también, ¿sí? Así de serio es el tema de lo que nosotros creemos acerca del evangelio. Por eso está bueno preguntarse a usted mismo, ¿qué respondería usted si a usted le preguntan qué es el evangelio? ¿Podría responderlo con tanta certeza y seguridad que usted no incurriría en una transgresión? Bueno, esa es la advertencia de Pablo a la iglesia en Corintio. ¿Por qué el servicio cristiano demanda gran temor y reverencia? Bueno, porque el servicio demanda temor y reverencia en segundo lugar, porque nosotros seremos juzgados, hermanos, por el Señor, por cómo edificamos la iglesia. Y eso no es solo el pastor, sino cada uno de nosotros creyentes edificamos la iglesia. Seremos juzgados. Tremendo eso. El pasaje fue difícil para mí porque tiene varias doctrinas en cada punto. Y la tentación del predicador siempre es empezar a explicar cada doctrina. Acá haríamos un estudio aparte larguísimo. Pero Pablo utilizó cada doctrina para poder dar una advertencia. Y acá habla sobre una doctrina escatológica que habla de los eventos futuros, ¿verdad? Versículo 12 dice así, y si sobre este fundamento alguno edificare, una vez más la palabra edificar, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará, ¿sí? Seremos juzgados por el Señor, queridos hermanos. Quizás si usted es un creyente de años, ya sabe de qué doctrina estamos hablando, pero si usted no lo es, está hablando de un juicio que acontecerá cuando toda la iglesia sea llevada a la presencia del Señor. Es un juicio exclusivo para los creyentes, para la iglesia del Señor, ¿sí? 4 veces se menciona ahí la palabra obra, entre versículos 12 al 15 la palabra obra. Y eso nos ayuda a nosotros a entender aquí que no se está hablando de salvación,
sino del servicio del creyente en la iglesia, ¿sí? Y les hago el acento, en la iglesia, ¿sí? Porque a veces hay personas que confiesan ser creyentes, no van a ninguna iglesia, pero dicen, yo sirvo al Señor cuando voy a mi trabajo, tengo un comedor y ahí sirvo al Señor. Mire, el servicio que se va a juzgar en el tribunal de Cristo es el que se hizo en la iglesia. Busque los pasajes, mírelos. No significa esto que nuestra vida piadosa fuera de la iglesia, en el contexto del hogar y todo lo demás, no tiene su peso y Dios no lo está mirando, pero cuando se habla de juicio, de obras, se habla del servicio que el creyente ha hecho en la iglesia. Y debemos tener en cuenta eso, que a veces se escapa del tema de se escapa un poco el cristianismo de hoy del tema de la iglesia, ¿verdad? Pero así está enseñado este asunto aquí. Este servicio de obras que dice aquí será evaluado en una ocasión específica, ¿sí? Y una ocasión específica y especial porque dice, el día la declarará. Y uno dice, bueno, no dice más acerca de ese momento. Dice, el día la declarará. ¿Cómo sabemos que se refiere al día que será cuando estemos los creyentes todos juntos delante de la presencia del Señor? ¿Sí? Bueno, entendemos que se refiere al día de Cristo, así se llama ese día en la Escritura, en su venida, cuando todos los creyentes de todas las épocas estemos delante de Él para ser juzgados por el servicio ofrecido a esa iglesia, porque Pablo lo aclara en el contexto de esto. Recuerden que 3:5 a 4:21 es un solo contexto. Todo está relacionado con lo mismo dentro de ese contexto. Y en 4:3 al 5, Pablo habla allí del tribunal de Cristo. Dice 4:3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Y ahí empieza a hablar del juicio del Señor. Así que, escuchen esto, no juzguemos nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Y ahí habla de la venida del Señor y del juicio del Señor. Ya estamos poniéndolo en contexto y Pablo dice, estoy hablando del tribunal de Cristo, ¿verdad? Hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por ese texto y ese contexto entendemos entonces que se refiere a la venida del Señor, cuando lleve a todos los creyentes, los vivos y los que han estado muertos resuciten, para estar todos ante lo que será el tribunal de Cristo, para que seamos juzgados por lo que hicimos por la iglesia de Cristo. Ese es el juicio, ¿sí? Por la iglesia del Señor. Y es interesante que ese juicio se hará por fuego. Anotado ahí el énfasis que Pablo pone en el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Recuerdo mis comienzos en la vida espiritual, cuando se leía este texto y mis pastores lo predicaban, en mi mente me imaginaba el fuego. Y yo pasando por el fuego. Y dije, wow, qué tremendo será eso, ¿no? En mi mente pensaba eso, pero no se habla de un fuego literal en realidad. No será un fuego literal donde pasamos todos caminando y saltando descalzos por allí. No es esa la idea, ¿verdad? No es un fuego literal el que se está hablando allí, porque por el fuego será revelada y el fuego la probará. El fuego es simbólico, ¿sí? No es literal. ¿A qué se refiere eso del fuego? Bueno, Cristo es el juez y Él tiene ojos como de llama de fuego. ¿Dónde dice eso la Escritura? Bueno, Apocalipsis 1:14, 2:18, 19:12 y en Daniel 10:6. Tiene ojos como llama de fuego. ¿Por qué se usa esa analogía para hablar sobre Cristo viendo sus ojos? Bueno, porque ustedes saben que si mandan algo al fuego, lo que realmente es imperecedero no se consume, sino que lo que no es imperecedero, ¿qué pasa en el fuego? Se purifica. Brilla más, como el oro, que es un material imperecedero, entonces lo mandan al fuego y lo que no sirve, el fuego se lo consume. Y lo que sí permanece, que es imperecedero, el fuego hace que brille más. Bueno, esa es la idea allí de la analogía, ¿no? Los ojos de Cristo lo que hacen es examinan cada una de las obras hasta el más mínimo detalle, ¿verdad? Esa es la idea de la expresión, de la analogía allí. Las obras del creyente, queridos hermanos, serán evaluadas o se evaluarán teniendo como referencia dos tipos de materiales, los imperecederos y los perecederos. Sí, algunos han hecho mucho detalle ahí con oro, plata y piedras preciosas, diciendo, bueno, ¿de qué es? ¿De oro o de piedras preciosas? Y va como diciendo que va bajando en calidad. En realidad la idea es que presentó tres materiales imperecederos. Cualquiera de esas cosas que usted las manda al fuego, se purifican, brillan más. Heno,
madera y hojarasca, cualquiera de las tres que la manda al fuego, se consumen. La idea es esta: podemos edificar con materiales que permanecen para la vida eterna, o podemos estar edificando la iglesia con cosas perecederas. Y la idea es esta: que no pasarán la evaluación de Cristo. Esa es la idea de pasar por el fuego. Cristo va a estar evaluando todo lo que hemos hecho. Este mensaje, y ayer les aviso a los creyentes aquí, que ustedes serán testigos cuando el Señor me juzgue por este mensaje y por todos los demás. Y Él va a estar evaluando. Dos cosas vamos a acentuar aquí que dice el texto, pero Él va a estar evaluando cómo fue este mensaje, si va a permanecer o no para la vida eterna. Algunos dirán, bueno, pastor, me parece muy bien, quizá permanezca. Es su ojo. Quizá el ojo del Señor diga, no, aquí faltaron dos cosas muy importantes para esto. Y qué vergonzoso será eso, ¿no? Recibir la desaprobación de Cristo por algo que hemos hecho nosotros quizás de todo corazón. Pero así se evaluarán las obras. El ojo de Cristo va a estar ahí para evaluar esto es aprobado, esto es desaprobado. En cuanto a obras de servicio en la iglesia. ¿A qué se refieren esos materiales que permanecen y esos que son imperecederos? Bueno, quizá hay mucho más en la Escritura, pero me voy a remitir a lo que el contexto nos dice a nosotros, y entiendo que a eso se refiere. En 4:1 al 5 hay dos cosas muy claras que Pablo dice que deben hacerse notar en los que van a ser juzgados por el Señor. Hay dos cosas muy claras. Primero, el carácter. Noten capítulo 4, versículo 2. Versículo 1 dice, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, dicen, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado. Esa palabra hallado, si ustedes hacen un estudio en el Nuevo Testamento, se utiliza varias veces para hablar del momento en que nos encontraremos con Cristo. ¿Cómo vamos a ser hallados por Él? ¿Y cómo se debe hallar a los servidores? Fieles. 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 Y habla de carácter. Habla de carácter. Más que de cantidad, habla del carácter con el cual hicimos ese servicio. Y habla de la fidelidad al Señor. No voy a abundar en eso porque es todo un estudio muy aparte, pero sí habla del carácter. O sea, Cristo va a estar examinando la obra que hicimos. ¿Y a qué le va a prestar atención? Le va a prestar al carácter con el cual hicimos eso para el Señor. ¿Sí? Y lo segundo que va a prestar atención es a la intención, porque note versículo 5 una vez más al final. Dice que aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces, cuando manifieste las intenciones de los corazones, cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Qué va a evaluar? La intención. Algo que ninguno aquí podemos ver. Y por eso Pablo dice, cuidado, no juzguen nada antes de tiempo. ¿A qué se refiere eso? No se pongan a juzgar a los ministros antes de tiempo, porque todo el contexto de ministros, antes de tiempo diciendo, este es buenísimo, este es un mamarracho. Bueno, cuidado, porque usted no sabe la intención que hay dentro de su corazón. Y dice, momento, vamos a poner un alto, no nos apresuremos a juzgar la intención del ministro, porque va a llegar un momento que Cristo va a evaluar esa obra por su intención. Si nosotros tuviésemos que evaluar a, por ejemplo, Pedro y Pablo, ¿no? Y Pedro viene con 3.000 almas ganadas en su primer mensaje, y Pablo se presentase ante el Señor solamente con Lidia, que ganó a las orillas de aquel río, ¿nosotros a quién le diríamos? ¿Al que ganó 3.000 o al que trajo una sola? Humanamente diríamos 3.000, oh, reaprobado Pedro. Una Pablo y la verdad. Pero ¿qué va a juzgar el Señor? No la cantidad, sino la intención. La intención. Siempre pienso en aquella mujer pobre, viuda, anciana, que estaba echando unas moneditas en la ofrenda en el templo. ¿Se acuerdan? Y nadie le prestaba atención. Y Cristo miraba a los ricos que echaban de lo que les sobraba, ¿no? Que era mucho más que esas moneditas. Y Cristo dijo, esta mujer pobre echó, sí, pero echó más que todos ellos. ¿Por qué echó más? Porque era lo único que le quedaba. No tenía más para dar. Echó todo su sustento. Lo que significa que si hubiese tenido millones, los millones también los tiraba allí. Después de eso se quedaba sin nada esa mujer. Y eso hizo evidente su intención. Y eso es lo que evaluó allí. Y por eso es que el Señor evaluará
Como el pastor Spurgeon dijo, él mismo confesó, dice, yo he sido a veces muy severo con algunos predicadores, hombres que los veo que no dan mucho fruto, pero quizá para ese poco fruto están dando toda su vida por eso poco. Y quizá el Señor solamente le ha permitido tener poco fruto, pero se desviven por ese poco fruto. Y esa intención va a ser evaluada delante del Señor. Recuerdo aquel pastor también que conocimos con mi familia, el pastor Saul Rosenhaus, que ya está con el Señor, un judío predicador, salvo por la fe. Y él había dicho, ¿cómo será aquel momento? Usando una analogía también, ¿no? Es muy probable que uno venga con una cantidad de obras enorme, pero lleno de heno, de hojarasca y de madera, y todo se quemará. Y quizá venga alguien con una cajita, con una pequeña cajita de su obra hecha para el Señor, pero quizás sea de oro, de piedras preciosas o de plata, y permanecerá. Nosotros no somos como el Señor para juzgar y debemos tener mucho cuidado al juzgar, especialmente en la era de la internet, donde usted pueda tener acceso a predicadores de renombre, y el peligro de juzgar a su pastor en comparación con los pastores de renombre. Tengamos mucho cuidado con eso, porque en la internet es lamentable cómo creyentes de las iglesias menosprecian a sus pastores porque no se parece a MacArthur, a Paul Washer o a... ¿Cuál otro puedo nombrar? No sé. Ahí está, Michelin y otros más. Mucho cuidado, porque el juicio final lo va a dar el Señor, porque Él va a ver la intención del corazón de todo eso. Cristo examinará si las obras fueron hechas con fidelidad y con la intención de glorificar a Dios, queridos hermanos. Si la obra es aprobada, el creyente recibirá recompensa, dice allí la Escritura. Y si la obra es consumida, desaprobada, sufrirá pérdida. No de su salvación, sino pérdida de premio, ¿sí? Eso debe ser entendido allí, porque algunos toman este pasaje para decir que la salvación se pierde. No, perderá premio, porque Pablo aclara, aunque será salvo aunque por fuego, aunque no pasó la prueba de que sus obras fueron hechas con la intención correcta, igual será salvo, la salvación no se pierde, ¿sí? ¿Y cómo será? ¿Cuál será esa recompensa que Dios dará? Uno dice, ¿qué me darán? ¿Qué me darán de recompensa? Me voy a remitir al texto. La recompensa, Pablo dice en 4:5, que es, recibirá su alabanza de Dios. Ese es el premio. Recibirá su alabanza de Dios. Dígame si no es una cosa muy hermosa que estemos todos en ese día y usted pase y delante de toda esa multitud de millones y millones de creyentes, Cristo diga allí, bien, buen siervo y fiel. Usted está ahí, wow, la aprobación, Cristo aprobando eso que hiciste para la iglesia. Poco, mucho, lo que sea, pero la intención y recibir del Señor, bien, buen siervo y fiel. Es el maravilloso escuchar eso, ¿no? Es como los niños que están mirando a sus papás para escuchar esa palabra de aprobación. Bien, muy lindo ese dibujo. Y los chicos se van contentos, ¿verdad? De que el dibujo me lo aprobó mamá, me lo aprobó papá. Esa aprobación de una persona a quien le tenemos respeto vale un montón. Ese es el premio que dice la Escritura que se recibirá allí. Mientras nosotros en la tierra quizás recibimos críticas por lo que hacemos para el Señor, en aquel día el Señor nos premiará. Eso es maravilloso. Los corintios, queridos hermanos, estaban buscando la alabanza los unos de los otros. Incluso se alababan a sí mismos. En un momento en la carta se habla, no soy ni como aquellos que se alaban a sí mismos. Es tremendo eso. Llegar al punto de que ya no recibo alabanza de nadie, me alabo yo mismo, ¿no? Tremendo era eso. Bueno, sus intenciones no estaban en la gloria de Dios, sino en el reconocimiento personal. Esas obras que hicieron esos corintios se van a quemar. Van a recibir la desaprobación del Señor. Quizá cuando estemos ante nuestro juez supremo, Él nos diga, como le dijo a la iglesia en Apocalipsis, yo conozco tus obras, yo las conozco, yo tengo ojos como llama de fuego, sé cuál era la intención con la cual hiciste, no importa lo que digan los demás, si fueron hechas con fidelidad y con la intención de glorificar a Dios. No sabemos, queridos hermanos, lo que significa o implica sufrir pérdida, todo lo que eso significa, porque el texto no lo aclara. No sabemos lo que significa el hecho, quizás sea vergüenza, sufrir vergüenza delante de los demás porque los demás no sabían que habíamos hecho las cosas con mala intención. Y capaz que en la tierra nosotros lo teníamos a ese creyente como, wow, es re espiritual, pero miraba la intención con lo que la estaba haciendo. Bueno, no sabemos todo, solo podemos especular algunas cosas nomás, ¿sí? Lo que sí está claro, queridos hermanos, que la obra hecha con materiales perecederos no pasará desapercibida delante del Señor, ¿sí? En tercer lugar,
¿Por qué el servicio demanda gran temor? El servicio en la iglesia demanda gran temor reverente. Bueno, el servicio demanda temor reverente porque Dios Espíritu mora en la iglesia. Versículo 16 dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Sí? Dios Espíritu mora en la iglesia y por eso deberíamos tener gran temor cuando nosotros servimos en la iglesia, hacemos la obra de servicio en la iglesia. Esa expresión creo que también la acentúa, decir, sois templo de Dios, lo que ellos son, ¿sí? El templo de Dios. En el Antiguo Testamento, siempre cuando se habla de templo hay que remitirse a la figura del Antiguo Testamento. Había un templo de material en el Antiguo Testamento, ¿sí? Los que han leído el Antiguo Testamento saben que en el Antiguo Testamento era figura de lo que habría de venir, de las cosas permanentes, las cosas verdaderas. Todo lo que había en el Antiguo era figura. Y ese templo que había en el Antiguo Testamento de material estaba dedicado exclusivamente para la adoración y el servicio a Dios. Pero en el Nuevo Testamento, Cristo forma la iglesia cuando viene el Espíritu de Dios a morar en cada creyente. Y el templo son personas ahora, ¿sí? El templo son personas salvadas por la fe, congregadas bíblicamente en un mismo lugar. Y a ellos, a esas personas congregadas en un mismo lugar, se les llama templo de Dios. No es este lugar está dedicado para Dios, pero el templo somos las personas, ¿sí? Los creyentes. Y esta es una de las definiciones más significativas de la naturaleza de la iglesia. Por eso hay que tener mucho cuidado en lo que hacemos con la iglesia, con las personas que conforman la iglesia, porque son el templo de Dios, ¿sí? Es de Dios y es para Dios. Esa expresión, sois templo de Dios, implica que la iglesia es de Dios y es para Dios. Toda actividad que en ella se hace debe reflejar la gloria de Dios. La iglesia, y aunque suene duro lo que voy a decir, debe ser entendido en este contexto. No es para las personas la iglesia es para Dios, ¿sí? ¿Por qué hacen todo eso? Y porque la tentación más común en las iglesias es vamos a cambiar las cosas que hacemos para atraer a las personas a la iglesia. Vamos a poner un tanguito de vez en cuando, un rock, pongamos, porque así los que les gusta el rock vienen y encuentran aquí algo que los atrae, y así un montón de otras cosas que encontramos en muchas iglesias, ¿verdad? Haciendo la iglesia para las personas. Pero la iglesia no es para las personas, la iglesia es para Dios. Lo que Cristo hizo en la cruz fue para buscar una iglesia para Dios, ¿sí? Para Dios. Esa expresión templo de Dios es una de las más significativas, es un templo santo, es de uso exclusivo para los servicios a Dios, por eso es que no hacemos otra cosa. No va a encontrar en nuestra iglesia clases de tejido, no va a encontrar en nuestra iglesia que habrá algún día que hagamos escuelita de música, no lo habrá, hermanos. Y no está mal tener una escuelita de música si usted quiere tenerlo en su casa, un comedor para dar de comer a los que no tienen comida, está muy bien, si usted lo hace, es elogiable incluso. Pero la iglesia no es para esas cosas. La iglesia no es para... Incluso, ya se me ha dicho varias veces, alguno de los docentes me lo ha dicho, esto parece una escuela. Originalmente parece que se pensaba hacer una escuela, pero es muy difícil pensar en las dos cosas porque son dos cosas diferentes, escuela e iglesia. Y está bien que haya una escuela cristiana, no lo estoy en contra para nada de eso, pero la iglesia es iglesia y la escuela es escuela. No es lo mismo, ¿sí? Tengamos cuidado con esas cosas. Es un templo santo exclusivo para la adoración y el servicio a Dios. Y además es la morada del Espíritu de Dios, o de Dios Espíritu. Es razón suficiente eso, decir que Dios Espíritu mora en el templo de personas salvadas, ¿sí? Es razón suficiente para conducirnos y servir en la iglesia con temor reverente. Queridos hermanos, parece que los corintios habían olvidado esta verdad fundamental acerca de la naturaleza de la iglesia y se conducían de manera irrespetuosa e insolente en medio de la congregación. Esa expresión, ¿no sabéis? Yo me imagino la cara de Pablo cuando está escribiendo eso. ¿No sabéis? ¿Cómo no saben ustedes? Si yo les enseñé a ustedes, ¿cómo no saben? ¿No saben? Le agrega a esa expresión un peso de advertencia inicial, ¿no? El peso a esa advertencia inicial, miren cómo sobreedifica. Es como si Pablo les dijese a ellos, ¿no se dan cuenta que su comportamiento no se condice con el lugar que ustedes representan, el templo de Dios? ¿No se dan cuenta en presencia de quién están? El Espíritu de Dios mora en medio de ustedes, ¿sí? No servimos, queridos hermanos, en una empresa. El servicio de Dios y el servicio de la iglesia no es como servir en una empresa o en un trabajo.
Ni tampoco es como servir en una fábrica donde uno va, marca tarjeta, cumple una tarea y se va a la casa. No funciona así la iglesia de esa manera. No es tampoco ni como ir a un club, es la morada del Espíritu de Dios. Es el lugar donde Dios Espíritu desarrolla la comunión en comunidad. ¿Sí? Muchas cosas pasan, hermanos, cuando la iglesia está congregada. Por eso hablamos de que no es lo mismo escuchar este sermón en casa, se puede hacer si no hay otra posibilidad de llegar a la iglesia, pero no es lo mismo estando aquí. Hay algo que pasa aquí, no quiero volverme místico, pero hay algo que el Espíritu de Dios está haciendo mientras la iglesia está congregada, porque Dios lo ha determinado así. ¿Sí? Por eso procuramos hacer las cosas de manera bíblica, porque el Espíritu de Dios está trabajando de una manera impresionante que nosotros no logramos percibir ni ver. Bueno, eso debería darnos gran temor a nosotros al servir en la iglesia. Y en último lugar, ¿por qué el servicio demanda gran temor? Bueno, el servicio demanda gran temor reverente al servir en la iglesia porque hay una dura condena contra quien la quiere destruir, contra quien quiere destruir la iglesia. Verso 17 dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esto es muy duro lo que dice ahí, ¿eh? Dos palabras muy serias que se utilizan allí, que habla acerca de destruir a quien quiere destruir la iglesia de Dios. Esa palabra destruir que se utiliza aquí dos veces, ¿sí? Significa corromper, como ahora estamos haciendo eso con las cáscaras de naranja, la cáscara del zapallo y todo eso, estamos dejando que se corrompa para después abonar las plantas. Bueno, estamos dejando que se corrompa, que se empiece a pudrir. Eso es la idea de esta palabra acá, corromper, dejar que se empiece a pudrir, es la idea esa, ¿sí? Es como echar a perder sería el significado de esa palabra destruir. Contaminar también se utiliza, la traducción se podría utilizar, ¿sí? Y esa palabra se utiliza, por ejemplo, en 15:33, lo tienen ahí. Dice, no erréis las malas conversaciones que corrompen. Ahí no se tradujo como destruir, sino como corromper. Corrompen las buenas costumbres. La palabra conversación es la palabra homilía de predicación. En 2 Corintios 7:2 también se utiliza esa palabra. Dice admitirnos. A nadie hemos agravado, a nadie hemos corrompido. Ahí está la palabra que se utiliza aquí, destruir, ¿sí? A nadie hemos engañado. Y también se utiliza en 2 Corintios 11:3 de esta manera. Dice, pero me temo, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Y ahí está traducido como extraviados la misma palabra que se utiliza aquí como destruir, ¿sí? Que es corromper, que es ensuciar, que es echar a perder, que es que se pudra, ¿sí? Es la idea. ¿Sí? Sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así que destruir la iglesia es corromperla, ensuciando su cualidad más importante que es su santidad. Esa es la idea de la expresión aquí. Y lo alarmante y llamativo del texto es que dice que Dios destruirá, y se utiliza la misma palabra. Dios destruirá a quien la quiera contaminar. Dios contaminará a quien la quiera contaminar. ¡Wow! ¿Qué significará eso, verdad? Básicamente significa esto. Dios permitirá que esa persona siga en un camino de mayor corrupción. Que se siga hundiendo en el pecado, es la idea de esa expresión ahí. Dios destruirá. Ustedes saben que nosotros, por la gracia de Dios, tenemos una barrera para que toda la maldad que hay en nuestros corazones no se manifieste en toda su plenitud. Gracias a Dios, ¿no? Que es así, que nos pone barreras para que toda la maldad que hay dentro nuestro no termine por destruirnos. El pecado es destructor de nuestras vidas. Pero Dios ha puesto barreras, por ejemplo, los más chiquitos, y ustedes, hijos pequeños, den gracias a Dios que tienen padres creyentes, porque ese es el medio, la barrera que Dios pone para que toda la maldad que hay en sus corazones pequeños no se desborde sin límites. Los padres son el límite. En una sociedad hay un Estado que pone límite a la maldad humana. Esa es la manera que Dios evita que el pecado se manifieste en toda su plenitud. Va a llegar un momento que la barrera va a ser quitada. ¿Se acuerdan? En Apocalipsis, cuando viene la tribulación, el que frena el pecado va a ser sacado y se va a desplegar la maldad de una manera absolutamente inimaginable. Pero en casos particulares, eso que va a pasar en la tribulación, lo podemos ver. Que Dios quita todas las barreras para que la persona siga en la depravación de su corazón, hundiéndose más y más en el pecado, como un juicio por haber querido ensuciar a la iglesia de Dios.
por haber querido contaminar a la iglesia de Dios. ¿Sí? ¿Dónde dice esto? No lo vamos a leer, pero yo les dejo la referencia. En Romanos 1, 24 al 28. 3 veces dice esta expresión. Dios los entregó, por ejemplo, a la inmundicia, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué es Dios los entregó? Dios sacó todas las barreras para dejar que las personas sigan en el deseo de su corazón. El deseo de nuestro corazón pecaminoso es pecar, y nada más que pecar. Y cuando Dios saca esa barrera, Dios dice, bueno, seguí, si querés insistir en seguir haciendo eso, yo te dejo que sigas. Y es como que se hunda más y más en su propio pecado, en su propio barro, en su propia suciedad. Eso es un juicio anticipado antes del juicio final. Lo mismo se dice de los falsos maestros en 2 de Pedro 2:12. Dice así, acerca de ellos, Pedro dice, nacidos, acerca de los falsos maestros, nacidos para presa y destrucción. Esa palabra destrucción es la misma que aparece en Corintios. Dice, perecerán en su propia perdición, recibiendo ¿qué cosa? El galardón de su injusticia, el premio de su injusticia. ¿Y cuál es el premio de su injusticia? Escuchen lo que dice, ya que tienen por delicia gozar de deleites cada día. ¿Han visto a las personas que libremente practican lo más bajo de sus pecados? Y dicen, mira vos, nadie les pone un límite. Mire, eso es un indicador de que eso es el juicio de Dios sobre ellos. Dios les ha dejado que hagan todo lo que ellos quieren. Y es una señal del juicio de Dios sobre ellos. Judas 4 dice lo mismo. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Escuchen esto, hombres impíos que convierten en el libertinaje la gracia de Dios y niegan al Dios único y soberano, nuestro Señor Jesucristo. Habla de todas personas introducidas en la iglesia que han querido corromper a la iglesia con libertinaje. Dios ha traído juicio sobre ellos. ¿Cuál es el juicio? Les deja hacer todo lo que hay en sus corazones, que es pudrirse en sus propios pecados. Esa es la idea de la expresión de la manera más gráfica. Han visto, seguramente si usted tiene años en la iglesia, ha visto las personas que han estado en la iglesia, que no han sido salvados y que en un momento dijeron, han renegado del evangelio, y se han rebelado contra la iglesia. Entonces dicen, no, yo quiero vivir mi vida en todos los placeres. Y rechazando abiertamente el evangelio, uno los ve después y es como dice Pedro, su estado es peor que antes de que habiendo conocido la verdad. Conocieron la verdad, se moralizaron un poco y cuando se rebelaron completamente, su estado es peor. ¿Por qué es peor su estado? Porque es un juicio de Dios a dejar que se pudran en sus pecados. Esa es la idea. Es muy fuerte, ¿verdad? La expresión. Así que las personas, queridos hermanos, tengan libertad para hacer todo tipo de pecados sin temor y con una conciencia cauterizada es señal de un juicio de Dios. Una de las peores cosas, escuchen esto, una de las peores cosas que nos puede pasar en esta vida es que Dios nos deje seguir en el deseo de nuestros corazones. Es una de las peores cosas que nos puede pasar. Que Dios nos deje hacer lo que nosotros queremos es lo peor que nos puede pasar. Significa que estamos bajo el juicio de Dios. Hay dos maneras de contaminar a la iglesia de Dios, con prácticas y costumbres mundanas o con falsa enseñanza. Y en Corintio dejaron entrar la falsa enseñanza y estaban bajo este juicio de Dios. Como juicio, Dios dejaría que estos hombres que abrazaron la sabiduría del mundo queden presos del engaño, ¿sí? Por eso Dios destruirá, pudrirá en su propio pecado esto que trajeron la falsa enseñanza en Corintio. Es un juicio de Dios creer en el error. ¿Se ha preguntado si ha ido a una falsa iglesia? Hablamos con esto con Luis hace un momento antes de la reunión. ¿Cómo estas personas, si es algo tan obvio el error ahí, como en la famosa iglesia universal, es tan obvio el error ahí, cómo esas personas creen eso? ¿Cómo compran el manto sagrado, la sal, no sé qué otras cosas más hay ahí? Uno dice, es todo hechicería eso, es todo de ocultismo, es todo eso. ¿Cómo esa gente cree en eso? Bueno, es un juicio de Dios, dejar que esas personas crean eso. En la tribulación dice que Dios envía un poder para que crean la mentira. Es un juicio de Dios, porque rechazaron el amor de la verdad para ser salvos, ¿sí? Así que creer el error es un juicio de Dios. El creyente, queridos hermanos, sufrirá pérdida. Es importante notar que hay dos grandes diferencias en esa expresión allí en cuanto al tema de destruir, ¿no? Dice, si alguno destruye el templo de Dios, pero después Pablo dice, vosotros sois el templo. Hace una diferencia. ¿Qué quiere decir? Vosotros sois el templo, pero si alguno
¿Qué quiere decir? Ustedes son creyentes, pero ese que va a destruir, contaminar la iglesia, no lo es. No lo es. El creyente sufrirá pérdida, pero será salvo. El incrédulo que contamina es hundido aún más en el pecado de su condenación final. Esta advertencia, queridos hermanos, debe hacernos pensar en lo serio e importante que es la iglesia de Dios, o lo que es la iglesia para Dios. Para algunos, servir en la iglesia es como servir en un trabajo secular. Es ocupar un puesto, es hacer una tarea sin considerar a las personas ni tampoco a Dios, y eso es horrible en la iglesia de Dios. Quiero un puesto en esta iglesia. Yo vengo, hago una cosa, marco tarjeta y no me interesa a nadie más. Es horrible eso. Porque somos un cuerpo y servimos a personas, no nos servimos a nosotros. El gran problema de la cristiandad, queridos hermanos, contemporánea, es el concepto tan bajo que tienen de la iglesia de Dios. Este es un gran problema hoy en día. Todo lo que se ha hecho de volver a las doctrinas de la Reforma, maravilloso. Pero hay una cosa que cuesta mucho hacer entender a la cristiandad de nuestros tiempos, y es la importancia de la iglesia de Dios congregada. Este concepto tan bajo que tiene la cristiandad contemporánea acerca de la iglesia proviene de un desconocimiento del evangelio bíblico, ¿sí? Por eso es que Pablo se esforzó en esta carta a volver a las bases Cristo y este crucificado, ¿sí? El evangelio de la cruz, el evangelio de la autonegación, el evangelio de la muerte a uno mismo, el evangelio centrado en la gloria de Dios, por el cual vale la pena morir. Esa gloria. Esa es una gloria por la cual vale la pena morir. Ese es el evangelio que predicamos. No es repetir estas palabras conmigo y sos salvo. No, es muerte a vos mismo. Ese es el evangelio que predicamos. El evangelio que predicaba Cristo. Es el evangelio que vivió Cristo. Morir por esa gloria, sublime gloria, por la cual vale la pena darlo todo. Y con esa base se edifica la iglesia. Darlo todo por el Señor. Esa es la base del fundamento de una iglesia. No religiosidad, de cumplir un día para ver si ya con eso veo si las cosas están bien con Dios. Es entregarlo todo. Esa es la base del evangelio, ¿sí? Cuando tenemos un concepto bíblico del evangelio, entendemos que un alto precio se pagó por la iglesia. Cuando el evangelio es bien entendido, entendemos, por la iglesia se pagó un alto precio, porque la iglesia deriva de la muerte y la resurrección de Cristo. Entendemos que el valor de la iglesia no radica en las personas en sí, sino en el gran sacrificio que se ofreció para comprarlas. Cosas que en sí mismas son insignificantes se vuelven valiosas por el alto precio que se pagó por ellas. Solíamos ver el programa ese en algún momento de historia el precio de la historia. No sé cuánto lo vieron, pero ¿cuánto se paga por la pelotita que batió Johnny no sé cuánto? Y yo decía, es una pelotita, ¿sí? Pero millones. ¿Por qué? ¿Por la pelotita en sí? No, la pelotita no vale nada, vale quien la usó. La silla, no sé, se sentó ahí el presidente no sé quién. La silla es de madera como cualquiera que tiene en su casa, pero el alto valor es por a quién se sentó ahí. Y el valor de la iglesia no está por las personas en sí, sino por aquel que dio su vida por la iglesia. Ahí está el valor de la iglesia. Alguien dio su vida y fue la vida más preciosa en la historia universal, la vida más grandiosa en el universo que se dio por la iglesia. El valor de la iglesia está ahí, en aquel que dio su vida por ella. Cuando nosotros vemos a alguien dando su vida en alguna batalla, yo, este hombre tiene que querer mucho a su patria. Su patria debe ser grandiosa para ese hombre que da su vida y muere ahí entregándose en sacrificio toda su vida. Ya no tiene más futuro, toda su vida por su patria. Dice, su patria debe ser grandiosa para él. La iglesia debe ser gloriosa para Cristo al ver que él entregó su vida por ella. Cuando menospreciamos la iglesia, queridos hermanos, sirviendo en ella de manera descuidada, menospreciamos el sacrificio de Cristo, menospreciamos a aquel que dio su vida por ella. Hay profesantes que consideran una exageración congregarse cada vez que la iglesia se reúne. No, más de una vez en la semana, no. Algunos dicen, el domingo está bien para congregarse, es suficiente eso, con eso ya cumplí. Tengo mis asuntos que atender, también tengo que dedicar tiempo para mí. Incluso hay creyentes que se toman vacaciones de la iglesia. No estoy diciendo que está mal tomarse vacaciones por las dudas. Pero hay creyentes, los he escuchado en mi vida cristiana, que se toman vacaciones de la iglesia.
Este tipo de creyentes no entienden el Evangelio y consideran una exageración dar por la iglesia lo que Cristo dio por ella. ¿Qué dio Cristo por la iglesia? Su vida. ¿Y te parece mucho dar 2 reuniones para la semana para Él, que ni siquiera es todo el día? No. ¿Qué es lo que está mal? ¿Que no cumplí con la iglesia? No, lo que está mal es que no entiendes el Evangelio. Eso es lo que está mal. No entiendes la base. No entiendes el Evangelio. Y necesitas profundizar en el Evangelio para entender después la importancia de la iglesia. Ahí está el asunto. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Poniendo de relieve el Evangelio para entender a qué alto precio se formó la iglesia. Tengan cuidado cómo sobreedifican, porque un alto precio fue dada por la iglesia de Dios. No es una baratija. Esto un alto precio se pagó. Y por eso debemos tener cuidado. Me encanta y termino con esto. Gracias por soportarme esta enseñanza. No tengo ni idea cuánto tiempo llevo, ni quiero ver. Gracias por soportar sentados. Pero el mensaje es apasionante para mí como pastor. Y termino con este texto que me apasiona lo que Pablo dice. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Es una paradoja. Me gozo por lo que padezco. ¿Quién se goza por padecer? Pero Pablo dice, me gozo por lo que padezco. No por el sufrimiento ese, sino porque por quién estoy padeciendo. ¿Por quién estoy padeciendo? Y dice por vosotros. ¿A quién le escribe? A la iglesia en Colosas. ¿Por qué se goza Pablo en los sufrimientos que implica servir a la iglesia en Colosas? Bueno, por esto, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia, por su cuerpo, que es la iglesia. Interesante esa expresión. Varios predicadores se han dedicado a ver qué quiere decir Pablo ahí, que cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia. Bueno, obviamente no está hablando de que el sacrificio de Cristo no fue suficiente, sino sencillamente está diciendo como servidor de la iglesia, este sufrimiento que implica el servir a la iglesia de Dios, porque implica sufrimiento. Si usted quiere servir a la iglesia va a sufrir. Lo que implica sufrir por la iglesia, estoy demostrando cuánto Cristo ama a la iglesia. Nosotros vemos en el Calvario cuánto Cristo ama a la iglesia. Bueno, todavía quiere demostrar a través de los servidores en las iglesias todo ese amor que Cristo tiene para con su iglesia. Todo ese sufrimiento que conlleva ser pastor y ser obrero en una iglesia es la manifestación de cuánto Cristo ama a la iglesia. Mirá vos ese pastor, mirá vos ese obrero, mirá vos esa maestra de escuela dominical, cuánto se dedica, cuánto sufre por eso. Y uno puede ver el amor de Cristo canalizado a través de ese siervo para con los redimidos. Sufro, cumplo en mi carne esa manifestación de amor de Cristo en la cruz, todavía lo sigo manifestando. Y todavía se tiene que seguir mostrando, dice Pablo, a través de los servidores, cuánto Cristo ama a la iglesia. Richard Wurmbrand, no lo mencioné bien, los que saben alemán y eso me van a corregir después. Pero fue ese hombre que estuvo preso más de 10 años en la ex Unión Soviética, cuando estaba el comunismo gobernando ahí. Pero él en su libro, cuando relata sus sufrimientos, torturado por Cristo, en ese libro él está hablando acerca de por qué Dios permitió que tantos creyentes sufrieran de esa manera bajo el comunismo. Fue terrible. Si usted no leyó, comienza a leer, porque va a ver todo lo que los creyentes allí sufrieron por simplemente creer en Cristo. Y Richard Wurmbrand dice en su libro, acerca de esto, dice, esto es el amor de Dios manifestado a los comunistas. Ninguno de ellos va a poder decir que Dios no los amó, porque le dejó creyentes que los amaron. Y varios de los torturadores de los creyentes se convirtieron por aquellos que estaban torturando, que les mostraron amor hacia ellos. Si usted no leyó la historia de Corrie ten Boom, léala. Se va a maravillar de la lucha que tuvo Corrie ten Boom cuando fue llevada a los campos de concentración por esconder a los judíos, y su mayor lucha, con su hermana fue ahí, su mayor lucha era amar a sus torturadores. Y su hermana le decía, Corrie, no odies. Y su mayor lucha fue amar a sus torturadores, mostrarles el amor de Cristo a ellos. Cuando nosotros servimos en la iglesia, hermanos, y soportamos críticas, soportamos a personas difíciles, cuando nosotros gastamos de nuestro tiempo para poder preparar el servicio a los hermanos, lo que estamos haciendo es canalizando ese amor de Cristo por su iglesia. Ese que manifestó en el Calvario lo estamos manifestando en desgastar nuestra vida, nuestro tiempo, por aquello que se nos dio para hacer en la iglesia.
Eso es lo que estamos haciendo, mostrándoles el amor de Cristo por lo suyo, por su iglesia. Así que servir en la iglesia implica sufrimiento. Tal sufrimiento es necesario, no solo porque es un medio santificador, sino porque somos participantes de los sufrimientos de Cristo por su iglesia. Es la manera de entender el amor de Cristo por ella. Sufrir de esta manera, queridos hermanos, es un gozo, es un sufrimiento por amor. Y es un gozo sufrir de esta manera, porque es un sufrimiento por amor, por aquello que uno ama. El llamado de hoy a la cristiandad es un llamado a volver a la iglesia, a tomar en serio la iglesia y a dar la vida por ella. Me acuerdo porque yo viví esa época cuando estaba en conferencias misioneras y el llamado a los que queríamos servir era el llamado a salir al mundo, a llevar la semilla al mundo. Hoy las conferencias misioneras deberían ser para que los creyentes vuelvan a la iglesia, porque han descuidado la iglesia. Y el llamado sería, vuelve a tu iglesia y da tu vida por ella. No te vayas de ella. Da tu vida por ella. Da tu tiempo por ella. Da todo. Y si te va tu salud, bien, porque es la manifestación del amor de Cristo hacia tu iglesia. Es penoso ver creyentes que hacen más por su trabajo que lo que hacen por la iglesia de Dios. ¿No es más valiosa la iglesia a la luz de lo que Cristo pagó por ella? Y ustedes dirán, claro. Pues da más por la iglesia que lo que das por tu trabajo, que lo que das por tu oficio, que lo que das por tus sueños. Da más por la iglesia. Ojalá utilice, Señor, este mensaje para hacer un llamado a nuestros corazones a apreciar aquello por lo cual Cristo dio su vida. No dio horas, no dio dinero, dio su vida, todo lo que tenía lo dio por la iglesia. Ojalá nos haga entender cuán importante es la iglesia de Dios. Amado Padre, no sé más cómo expresar esta importante verdad, pero tú sí puedes hacerlo. Si tú puedes calar hondo en el corazón de cada creyente para poder llevar esta verdad a lo más hondo de sus pensamientos y poder ajustar nuestras vidas delante de ti, entendiendo el Evangelio y la importancia de la iglesia. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.